Facundo Pastor en Buenos Aires, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenos días para todos ustedes. Como comprenderán, Brasil está muy triste, Brasil está de luto y desde el día de ayer no se habla de otra cosa en los medios de comunicación aquí en Brasil de la muerte del rey Edson Arantes do Nascimento, Pele. Seguro. Yo decía recién una muerte, Freddy, que de alguna manera y lamentablemente se estaba esperando por el estado de salud y por lo que había ido publicando su propia familia, la hija que lo acompañaba permanentemente, pero su salud estaba frágil verdaderamente, sobre todo en los últimos días, ¿no? Efectivamente, Facundo, el pasado miércoles, inclusive el Hospital Albert Einstein aquí en la ciudad de Sao Paulo dio a conocer, hizo público el último boletín informando sobre el estado de salud. De ahí en más no se emitió ningún comunicado oficial por parte de los médicos que estaban atendiendo a Pelé. Y eso significó que toda la familia se reuniera para pasar la última Navidad con su padre, los 6 hijos. Sí. La esposa estuvieron presentes en el hospital y hace 48 horas los nietos acompañaron las últimas horas de vida de Rey Pelé. Uno de los hijos, que es Edinho, que es un exjugador, jugó como arquero en el Santos, él tuvo que parar sus actividades en la pretemporada en un equipo que dirige en Paraná para estar presente aquí en la ciudad de Sao Paulo junto a su padre y el resto de la familia. De ahí en más, yo creo que el desenlace estaba esperado, los médicos anticiparon esto a los familiares y por eso yo creo que ellos ya estaban más o menos pensando que eran las últimas horas y los últimos días que podían disfrutar de alguna forma de la compañía del padre. Para entender un poco más estos últimos días de Rey, estos últimos años, en Brasil, ¿cómo era el trato hacia Pelé? ¿Tuvo el reconocimiento merecido estos últimos años de vida? Durante toda su carrera, ¿no? Pero sobre todo sobre el final. Yo creo que sí. Pelé siempre fue motivo de atención Sí. en todas partes y aquí en Brasil no podía ser diferente. Hay que recordar que la última aparición que él hizo a nivel público en un estadio de fútbol fue en el Mundial de 2014, cuando su país fue sede. Claro. Ustedes recordarán que Argentina estuvo participando aquí, llegó a instancias finales de esa Copa del Mundo. Y de ahí en más, él tuvo muchas dificultades. Los últimos 8 a 10 años fueron llenos de problemas de salud. Estaba andando inclusive con dificultad por un problema en la columna, tenía una prótesis en la cadera y después solo en silla de ruedas podía transitar o moverse con la ayuda, claro está, de los familiares. Pero las veces que él apareció, que fueron contadas, porque ya aparecía muy poco, principalmente en los 2 últimos años, se dedicó a cuidar más de la salud que de otra cosa y no participó en eventos públicos, algo que ya era normal, ¿no? Claro, Freddy, se viene una despedida histórica. El Santo ya venía hablando de un homenaje. Recordemos que Pelé, salvo su salida al fútbol norteamericano, que ni siquiera era la MLS como es ahora, y aquel paso que tuvo casi, digamos, escénico, porque en términos deportivos fue más o menos, me refiero al Cosmos de New York, siempre jugó allí en el Santos, por eso uno puede entender el nivel de tristeza que puede haber ahí en ese club. Sí, claro, bien lo recuerdas, Pelé solo jugó por 2 equipos, uno de ellos el Santos de Brasil y otro el Cosmos, equipo al que llegó en 1975 después de conquistar el tricampeonato con la selección y ahí él llevó el fútbol a Estados Unidos, eso lo saben todos, el popular soccer allá en América del Norte y debido a eso ganó también al público estadounidense, yo diría, no solamente por la proximidad en Canadá, México, etcétera, etcétera. Y aquí en el Santos, él conquistó 2 mundiales con el equipo Albo, además de campeonatos brasileños. Y gracias a Pelé, el Santos se hizo conocido mundialmente. Seguro. El Santos, ahí hay un paralelismo, Freddy, que uno puede hacer con el momento en que Diego llega a Nápoles, porque tampoco era un club que, si bien con una historia muy particular, el Santos, con esto que he dicho con todo respeto, era un club, digo, menor, ¿no? De la periferia incluso de San Pablo, y él logra potenciarlo de una manera
histórica. Ahora, el lunes comienza la despedida en un momento muy particular, incluso para la historia de Brasil, porque Brasil está empezando la tercera presidencia de Lula. Y ahí, ¿qué pasa con Lula? ¿Qué pasa con Bolsonaro? Mezclemos un poco esa información que también tiene que ver con lo que va a pasar en las próximas horas. Efectivamente, Facundo, el día de ayer los familiares ya habían anticipado, y eso con contactos previos con los dirigentes del Santos, con el propio presidente del Santos, el señor Rueda, de que postergarían el velorio que va a ser abierto al público para el día 2, todo eso debido a que se posesiona, como ya es de costumbre después de una elección aquí en Brasil, el 1 de enero el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, para un poco no mezclar la situación y el contexto, porque hay que tener en claro que el momento político en Brasil es otro y la gran expectativa es que en los próximos 4 años Brasil conduzca al país con los mejores, yo diría, los mejores pronósticos, si se quiere entender. Es obvio que no todos son a favor del nuevo presidente, pero existe ya una corriente positiva en relación a esa ascensión de mando. Entonces, para no mezclar este tipo de eventos, el político con la muerte de Pelé, los familiares pidieron para que el velorio sea solo el día 2, que es el lunes, a partir de las 10 de la mañana, abierto a todo el público. Inclusive habrán personalidades invitadas que han decidido venir. Uno de ellos que ha anticipado es Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Entonces va a haber un acceso para el público y otro acceso para invitados, políticos, artistas, deportistas, exdeportistas, etc. Bueno, será seguramente histórico. Parece increíble, Freddy, pensar un fútbol ya sin Maradona, ya sin Pelé, ya sin Di Stéfano. Por ahí, por una cuestión de tiempo, Di Stéfano uno lo puede comprender más. Pero bueno, suena fuerte. Uno tiene que pensar para adelante y mirar para adelante y disfrutar a los que obviamente todavía son contemporáneos con nosotros. Pero suena fuerte pensar que ya no están estos genios del fútbol mundial, ¿no? Efectivamente, son genios que si uno se pone a pensar y analiza, trascendieron del siglo XX al siglo XXI. Claro. Lo de Diego Armando Maradona fue importante cuando él comenzó entre finales del siglo XX y claro está a principios del siglo XXI ya con su carrera como técnico. Y lo de Pelé, que brilló conquistando 3 Copas del Mundo en la década de los 60, que llegó el auge de su carrera, pero no dejó de lado el hecho del protagonismo por ser un embajador del deporte, por haber sido ministro en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Y todo eso, y yo creo que ha hecho de estos personajes del fútbol personalidades a nivel mundial. Diego por un lado, Pelé por el otro, el propio jugador de Real Madrid, a quien tú mencionabas, Di Stéfano, que no se puede dejar de pensar el fútbol sin estos personajes que fueron parte de la historia. Seguro, uno sintetiza obviamente en estos 3 grandes, pero hay muchos otros más que también se sentarían en una larga mesa con las glorias de este hermoso deporte. Freddy, ¿de dónde sos? Estás en Brasil, pero ¿sos de dónde? ¿De México? No, yo soy boliviano. Ah, sos de Bolivia, mirá. Viví en Brasil 21 años, volví a Bolivia por una oferta de empleo. Volví aquí a Brasil, estuve trabajando en la CNN de Brasil el primer año de inauguración del canal. Después nuevamente volví a Bolivia para escribir en una web de deportes y transmitir el Mundial de Qatar. Muy bien. Y ahora estoy de vuelta aquí en San Paulo. Hay algo que no te deja irte de Brasil, Freddy. No importa, no hace falta que me lo digas. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información y la buena onda también. Gracias. No, gracias a ustedes por el contacto y esperemos que el deporte no pierda más figuras. Miren que este año ha sido muy complicado para Brasil, no solamente por haber perdido a Pelé. Hace poco se fueron Erasmo Carlos, Gal Costa, personalidades del ámbito cultural aquí en este país. No fue un año agradable en líneas generales y esperemos que el 2023 sea de todo positivismo para todos nosotros. Y espero que en Argentina también ustedes reciban el 2023 con el pie derecho. Gracias.